este tema de los métodos de evangelismo, vamos a tener muy presente en esta introducción que todos los casos de evangelización son diferentes, pero que son métodos extraídos bíblicamente con los cuales podemos llegar a muchas almas necesitadas del mensaje de salvación. Dentro de esto tenemos unos principios básicos. Para empezar a hablar del tema, es necesario que, como cuando una persona va al médico, haya un diagnóstico preliminar antes de cualquier enfermedad, de cualquier resolución en definir su situación. Número 2, descubrir la enfermedad. Y cuando está descubierta la enfermedad, vamos al paso número 3, que es recetar el remedio. Sabemos que el antídoto para esta enfermedad llamada pecado es Jesucristo el Señor, que es el único que puede transformar la vida del ser humano. Número 4, decirle a las personas que hay una advertencia. Si no se arrepienten, si no buscan la manera de acercarse al Señor, la consecuencia, lastimosamente, dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte. Número 5 es insistirle a la persona que está siendo evangelizada que tome una decisión inmediata. Número 6, decirle a las personas que la base de todo lo que nosotros hacemos, decimos y confiamos es la palabra de Dios, que Él ha dejado como un manual de vida para todas las personas. Y número 7, en esta parte introductoria, es que la persona pueda confesar su fe libremente, sin temor de que las demás personas señalen, juzguen o hablen, ya que su fe está implantada y está puesta en Cristo Jesús. El evangelismo personalizado es un trabajo arduo que requiere mucha paciencia, oración y conocimiento de las escrituras. En ocasiones es más fácil invitar a las personas a un culto que hacer evangelismo personalizado. Algunos métodos que podemos utilizar es la forma de acercamiento. Por ejemplo, por la entrega de un tratado, por hacer un favor, después de una reunión, son maneras en las que nos podemos acercar. Hay algunas cosas que debemos evitar en el evangelismo personalizado. Por ejemplo, andar deprisa, usar terminologías que sean difíciles de comprender. Debemos evitar perder la paciencia. Debemos evitar también vestimentas inapropiadas. En el evangelismo personalizado podemos utilizar el método de preguntas. Este método es muy bueno, ya que hace a las personas utilizar el razonamiento y nos evitan a nosotros tener discusiones. También nos ayudan a nosotros a extractar el conocimiento de las personas a las que les estamos haciendo el evangelismo personalizado. Un ejemplo lo podemos encontrar en Mateo capítulo 16, versículo 13, cuando el Señor Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesucristo, modelo del evangelismo personal. El evangelismo personal fue uno de los métodos más usados por Jesucristo. Él aprovechaba cada oportunidad para hablar con la gente de manera individual, guiándolas hacia la verdad. Ejemplos de estos son Natanael y Nicodemo, a quienes Jesús trató según sus necesidades espirituales. Una de las herramientas más efectivas que utilizó el Señor fue el método de las preguntas. Mediante preguntas lograba que las personas reflexionaran, expresaran sus inquietudes y llegaran por sí mismas a conclusiones importantes. Este método ayuda a evitar discusiones, a escuchar más y a identificar las verdaderas necesidades del interlocutor. Las preguntas también permiten crear un ambiente de confianza y respeto, haciendo que las personas se sientan valoradas y dispuestas a escuchar el mensaje del Evangelio. Además, ayuda al evangelista a ser más preciso y a no hablar en exceso. El método de las preguntas es una herramienta poderosa para el evangelismo personal, porque permite acercar a las personas a Cristo de manera respetuosa, efectiva y bíblica. Por último, el evangelismo personal requiere preparación, paciencia, conocimiento de las Escrituras y dependencia de Dios. Y es importante mantener siempre la oración. Más que invitar personas a un culto, consiste en compartir el mensaje de salvación de manera clara, sencilla, amorosa, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Métodos para debatir objeciones, pretextos y excusas. Y uno de los pretextos y excusas que tienen las personas son: no puedo creer,
Espero primero sentir algo en el corazón. Hay cosas que no puedo entender. La vida cristiana es muy difícil. Temo no poder cumplir. Voy a abandonar primero los vicios. Soy muy malo, Dios no me perdonará. Mis amigos me desprecian, Dios es injusto y cruel. Todas las religiones son buenas. Debo morir en la religión de mis padres. Se podría decir que todas las excusas que el hombre presenta y arguye para rechazar el Evangelio se reducen a una sola razón: no tengo interés. Principios básicos que permiten rebatir objeciones, pretextos y excusas. Suavice la objeción. A veces las personas, por su tanto hablar, se contradicen a sí mismas, llegando a admitir que sus objeciones no tienen base sólida. Convierta la objeción en una pregunta. Es más fácil contestar preguntas que rebatir objeciones. Se recomienda interpretar la objeción como si fuera hecha en forma de pregunta. Por ejemplo, si declara todas las religiones son buenas, se le responderá: lo que usted quiere decir es que varias religiones tienen puntos buenos. ¿No es así? En sus argumentaciones, lea la Biblia. En primer lugar, se debe leer la cita apropiada, según la circunstancia y la necesidad de la persona evangelizada. Use el testimonio de una tercera persona. La afirmación del evangelista puede llegar a no merecer crédito alguna, pero puede fortalecer su exposición mencionando el testimonio de otra persona que ha aceptado o rechazado el evangelio. El evangelismo, nuestro trabajo, no es forzar, sino persuadir. La voluntad humana es como una ciudad amurallada, con muros altos. Está hecha de hábitos, vicios y prejuicios. Pero las murallas también tienen puertas y hay que saberlas tocar. La primera es el entendimiento. Si la persona no entiende el mensaje, se pierde. La llave es la explicación clara. Enseñar como Felipe al eunuco. ¿Entiende lo que lees? La segunda es la razón. El hombre está hecho a imagen de Dios y piensa. La llave es la argumentación sólida, usando la lógica para defender la verdad y refutar el error. Y siempre procurando hacer el bien. Las necesidades. La aceptación de una verdad no solo depende del entendimiento y una buena argumentación, sino también haciendo sentir las necesidades que el pecador puede experimentar. Las necesidades humanas se dividen en 3 categorías: la necesidad de amor, poder y seguridad. El evangelista debe demostrar que el evangelio llena las necesidades del alma. Las emociones alteran el estado de ánimo de las personas. Pueden utilizarse para llegar a las personas, pero se deben evitar los extremos. Se deben evitar los gritos para impresionar, el sensacionalismo o la exagerada animosidad, la predicación fría, apática, indiferente y sin sentimiento. Emociones como la gratitud, vergüenza, indignación, amor, comprensión son sentimientos que se pueden usar como recursos para llegar hasta la voluntad del hombre. La conciencia es la naturaleza racional y moral del hombre. Determina lo bueno y lo malo. Ayuda al hombre a tomar decisiones y provoca consecuencias satisfactorias o de dolor. La tarea del evangelista es tratar de despertar la conciencia del pecador y a la vez rescatar la obra perfecta de Cristo. El evangelista debe tener en cuenta que solo Dios, a través del Espíritu Santo, puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el instrumento preferido para tocar las conciencias es la palabra de Dios. Corresponde hablar sobre el método de la ilustración. Este es un material didáctico excepcional de enseñanza. El Señor Jesús lo utilizó en gran parte de sus enseñanzas. Tiene la ventaja de agilizar positivamente la imaginación.
La ilustración es denominada como una ventana del sermón. Su función básicamente es iluminar o aclarar asuntos en cuestión. Tiene la facultad de aumentar el interés de los oyentes y mantener fija su atención. Una buena ilustración debe reunir varias cualidades. Debe ser comprensible para que el público la entienda fácilmente, apropiada, relacionada directamente con el tema, interesante para mantener la atención de quienes lo escuchan y gráfica, capaz de despertar imágenes en la mente. Breve para evitar el cansancio, digna de crédito, basada en hechos confiables y fresca, adaptándose a cualquier situación y contexto. Entre los principales tipos de ilustración encontramos las parábolas utilizadas por Jesús para enseñar verdades profundas de manera simple, las comparativas como el símil y la metáfora, y las anécdotas que pueden provenir de las escrituras, experiencias personales, acontecimientos reales, historia o literatura. En conclusión, la ilustración es un método eficaz que permite comunicar enseñanzas de forma clara y significativa, memorables para quienes lo escuchan. Vamos a conocer en qué consiste el método de encuesta. Esta es una estrategia de evangelismo que consiste en visitar hogares y realizar una encuesta para conocer el interés real de las personas en temas espirituales. A través de las respuestas, el evangelizador puede identificar quienes realmente están dispuestos a seguir escuchando sobre el evangelio. Hay unos pasos principales para este método y son seleccionar el sector que vamos a visitar, organizar y preparar a los hermanos, orar antes de salir, realizar las preguntas de la encuesta de manera cordial, analizar y recoger los datos y programar las visitas posteriores a la labor. Hay otro método muy conocido que es la REFAM, las reuniones familiares de amistad. Como lo dice la palabra, son reuniones en las casas con el propósito de compartir la palabra de Dios. Este modelo tiene sus raíces en la sinagoga judía y en la práctica de la iglesia del primer siglo, que se reunían en hogares para enseñar, orar y compartir el evangelio. La REFAM permite llegar a personas que tal vez no asistirían al templo inicialmente, pero sí aceptarían una invitación en una casa de familia. Están dirigidas a simpatizantes, a miembros de la iglesia y a personas que necesitan conocer el evangelio. La REFAM tiene beneficios espirituales y numéricos. Las funciones de la REFAM es anunciar el evangelio, instruir en la doctrina, fomentar la comunión, guiar a los creyentes y motivar al servicio de Dios y al prójimo. Y sobre todas estas cosas, que las personas conozcan el evangelio. Ya para concluir esta lección número 5, dentro de los temas y los métodos de evangelización, en esta área que estamos tratando acerca de la REFAM, que son las reuniones familiares de amistad, que es nuestra estrategia para llegar a cada casa y a cada corazón a través de un acercamiento más íntimo con la persona con la que estamos compartiendo el mensaje de salvación. Así que la REFAM tiene como funciones sembrar en el corazón de las personas la necesidad de buscar al Señor, y así también está sembrando la iglesia para una cosecha posterior. Entonces encontramos diferentes tipos de REFAM. Encontramos la REFAM de evangelización, que el propósito fundamental es compartir el evangelio con los amigos y familiares de algunos creyentes, vecinos del sector, hablando a través de los diálogos bíblicos con lo que nosotros conocemos como el poder de la palabra del Señor. Personalmente he tenido experiencias muy bonitas con la REFAM, donde hemos sentido que la presencia de Dios toca a los oyentes. REFAM de discipulado, como la REFAM, la capilla nuestra, tiene unos grados de avance. Entonces primero vemos metodologías para acercarnos a la persona, y a medida que la persona va conociendo la doctrina bíblica y el mensaje y propósito de salvación, entonces ya se forman los discípulos. En la REFAM de discipulado, entonces vemos que los creyentes o nuevos creyentes están empezando a formar su fe en las escrituras y en la palabra del Señor. REFAM de edificación. Esta REFAM busca el desarrollo espiritual de los hermanos, con estudios más profundos, doctrinas fundamentales, enseñanzas bíblicas que ayuden a afianzar la fe de cada uno de los hermanos. No simplemente ir al culto, sino que tiene una razón de ser, nuestra creencia, nuestro credo en el Señor Jesucristo, y a través de esta REFAM de edificación buscamos la manera de que esos conocimientos sean afianzados. No simplemente somos cristianos, sino que hay un propósito y una razón de ser detrás del cristianismo. REFAM de compañerismo. Es una REFAM muy útil para fomentar las relaciones entre los hermanos de la iglesia. REFAM de integración, REFAM de compañerismo, donde también estamos compartiendo un momento agradable, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. REFAM de oración, donde se reúne a un momento de oración, donde está buscando la unidad espiritual para la formación de la iglesia. REFAM de servicio a la comunidad, muy ligada, muy directo al servicio o a la obra social. La iglesia está implantada en un lugar no simplemente para que las personas sepan que ahí está el auditorio principal y que hay evangélicos en el lugar, sino para que el mensaje se extienda. ¿Cómo lo extendemos? También haciendo obra social. Por eso, la REFAM de servicio a la comunidad nos permite servir a los demás y que las personas que nos ven y nos escuchan sepan que hay un grupo diferente que siembra la palabra sirviendo a la comunidad. De esta manera, hermanos, podemos conocer y concluir métodos de evangelización en esta sección o en esta lección número 5. Esperamos que haya sido de bendición para todos. Muchas gracias por su atención prestada y que Dios los bendiga grandemente, y seguimos creciendo para servirle mejor al Señor.